Entonces, si vamos, como les decía, al informe de lo que es la percepción de seguridad de los ciudadanos, donde hay un informe de Gallup que encuesta a más de 152.000 personas en 142 países. Muchos de los países de mayor inseguridad están en Latinoamérica. Fíjense que son 142 países, Venezuela está en el 141, o sea, anteúltimo, México, Bolivia, Dominicana, Brasil, Argentina, Perú, Nicaragua, Colombia, Uruguay, esos están arriba del 100. Imagínense que el país más seguro del mundo está en el número 1. Así que estamos muy lejos de llegar a condiciones de seguridad de los países más avanzados. Esto lo paso rápido, pero también cuando hablamos de inseguridad, y ya lo comentó Alejandro, está el tema de seguridad vial, donde también Latinoamérica tiene indicadores de muertos cada 100.000 habitantes muy altos versus los países más seguros en temas de accidentes vehiculares. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de seguridad también vemos el tema de los incendios. Latinoamérica tiene 6 de los incendios, de los 10 incendios con más muertos en este siglo, desde el año 2000. Pero lamentablemente no es solo el hecho de tener el incendio, en realidad ni siquiera diría que lo relevante, si bien no es, no es bueno tener ni un solo muerto, ni un solo accidentado en un incendio, sino que no aprendimos nada. Porque Cromañón pasó en el 2004. En realidad, un año antes, un poco más de un año antes, había habido un incendio similar también en una discoteca en Estados Unidos. Murieron 100 personas y en Estados Unidos en un año cambiaron todas las normativas de seguridad en discotecas, en ambientes donde había más de 50 personas de ocupación y además cuando hubiera shows o espectáculos o el uso de pirotecnia, tenía que estar primero pedido un permiso a los bomberos y tenía que estar presente un bombero en el lugar. En Cromañón, diciembre del 2004, tristemente murieron 194 personas. En realidad, todavía al día de hoy tengo entendido que no hubo una indemnización para las familias de las víctimas. Hubo un par de personas encarceladas y solamente estuvo, creo que está en la cárcel el responsable del local. Las puertas de emergencia estaban con cerraduras, candados, no se podía salir. Bueno, en la discoteca de Brasil, en enero del 2013, 9 años después, pasó lo mismo, 241 muertos. El código de edificación de la ciudad de Buenos Aires, que es donde pasó esto, es de 1989. Hubo una reforma en el 2019, 30 años después, pero no cambió nada en las exigencias en cuanto a lo que es detección y protección de incendio, extinción de incendio. En Brasil tampoco. Entonces, lamentablemente no es el hecho de la inseguridad, sino es el hecho de no aprender de los temas de seguridad. Miren lo que pasó en Estados Unidos con el tema de incendios. En los años 70 había mucha cantidad de incendios y muertos en Estados Unidos y lesiones. Entonces, en su momento, el presidente de Estados Unidos, y me voy a apurar, sacó unas leyes para promover el tema de protección contra incendios. Y ahí tienen los resultados. Se bajaron la cantidad de incendios, se bajaron la cantidad de muertos, se bajaron la cantidad de lesiones y las pérdidas. Entonces, ¿cuál es el costo que tiene la inseguridad en Latinoamérica? Estas datas de Naciones Unidas, que son de 2015-2016, hablan de 145.000 vidas por año. Ahí estamos arriba de eso, es el BID, perdón, y habla de 261.000 millones de dólares en el año 2015, unos $300 por habitante. Fíjense que Latinoamérica está en 3,55 cuando Alemania, Canadá, Australia, Francia están abajo del 2. Esta cifra equivale prácticamente a los gastos de infraestructura de la región y si se pudiera ir a bajar el costo de la inseguridad en Latinoamérica a los
valores o porcentajes que tienen otras regiones del mundo, sobrarían como unos 70.000 millones de dólares para usar en infraestructura, en educación y en otros temas. Este es el costo de crimen que les comentaba, del 3,55% promedio, 1,51 es gasto público, 1,37 gasto privado, donde muchos de esos costos son de la seguridad privada. Los contratos de seguridad privada representan más del 1% del PBI. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de guardias en Latinoamérica formales. Y después tenemos unos $55, un punto 64, que son los costos sociales provenientes de las víctimas. Entonces, causales de inseguridad, según el Igarapé, que es un instituto brasilero, las ciudades de Latinoamérica son las más desiguales del planeta. De hecho, hay 10 de los 15 países más desiguales del planeta están en esta región. Y eso que lleva a que haya un nivel mucho más alto de inseguridad. Entonces, uno de cada 4 latinoamericanos, y vieron que también eran, tienen entre 15 y 29 años. Y era justamente lo que puso Alejandro en el tema de seguridad vial, que es la primera causa de muerte. También son los más vulnerables para ingresar en actividades ilegales por falta de oportunidades. Y estamos hablando de 170 millones de personas. Entonces, ¿y cuál es el tema? Hoy en día, en el mundo, las competencias y habilidades, el conocimiento es el número 1 en cuanto a conseguir salir adelante, tener un buen trabajo, ser un país exportador. América Latina es la región del mundo con la mayor brecha entre las habilidades demandadas por el sector privado y las ofrecidas por los trabajadores. Entonces, es fundamental enfocar esfuerzos en fortalecer sistemas educativos y formaciones actualizadas para proveer a las personas más y mejores competencias. Alberto, si puedes ir sí, redondeando para que los demás puedan... Entonces, ¿cuáles son componentes de la seguridad física? Hay constructivos. CPT es prevención del delito mediante el diseño ambiental. Se necesitan profesionales que aprendan y sean certificados en esto, porque es muy importante que la prevención empiece a partir de la construcción de los espacios. Hay tecnológicos, protección perimetral, accesos, todo el tema de recursos humanos y la capacitación de las personas. ¿Qué se necesita? Un estudio de seguridad, hacer un análisis de riesgos, de protecciones físicas de las personas, de los sistemas de producción, de las cadenas de logísticas, de infraestructuras críticas. Entonces, en todos estos temas necesitamos profesionales expertos en cada uno de esos riesgos, porque son todos diferentes. Hay que definir sistemas y recursos humanos necesarios cuando se hace un estudio de seguridad. Hay que hacer un plan de seguridad, hay que tener un plan de manejo de crisis, hay que tener planes de continuidad del negocio. Entonces, rápidamente, hoy en día las tendencias estructurales, hay grandes cambios y que se llevan especialmente por el cambio en la tecnología y que se llama la cuarta revolución industrial. Todo el tema de las industrias de la información, la inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, el 5G, todo eso lleva a unos cambios muy importantes. Entonces, es importante las políticas de educación y competencias para adaptarse a este cambio. Las empresas que no se adapten a esta convergencia tecnológica, se actualicen o desarrollen nuevos servicios y que generen nuevas propuestas y mejoren permanentemente las competencias de sus empleados, van a quedar en el camino. Y todo esto ya lo tenía de antes, pero más aún, hoy en día el COVID ha modificado las condiciones de vida del mundo de hoy y no sabemos, es una gran amenaza para la seguridad, pero no sabemos cómo será el futuro. Y tenemos que estar preparados para adaptarnos rápidamente al cambio y profesionalizarnos para ser capaces de eso. ¿Qué pasa con la profesionalización de la seguridad? Ya termino, Tadeo. En realidad hay falta de leyes, de disposiciones, de normativas o el cumplimiento de las mismas. A veces las hay y son obsoletas. A veces hay normas que tienen como, bueno, el código decía 30 años. Están obsoletas. No deberían ser estáticas, ya que las leyes tienen que ser cambiadas por el Congreso. Y el Congreso, hasta que cambie una ley, pasan años y años. Entonces, cuando hay una ley nueva,
tiene que estar basada en normas, porque las normas se pueden revisar cada 4 años por el instituto que genere las normas. Y entonces la ley tiene que referirse a normas. Tiene que haber autoridades de aplicación, de control, de auditoría, tiene que haber penalización y multas. Pero no hay carreras secundarias, terciarias, universitarias. Son muy pocas, hay muy pocas diplomaturas. Y en general, todo lo que tiene que ver con especialización en seguridad viene a nivel terciario universitario. Entonces, las personas tienen que aprender por sí mismas y después, con suerte, pasan a ser idóneos. Entonces, hay que conseguir que se certifiquen estos profesionales, los técnicos, los ingenieros, que haya certificación de las instalaciones de seguridad, porque uno está cansado de ver lugares que no tienen nada de seguridad o lugares donde sobran temas de seguridad y faltan otros. O sea, sobran por ahí detectores de humo, sobran cámaras y no son las adecuadas. Y también se necesitan desarrollar laboratorios de pruebas para estos equipos. Bueno, nosotros construyamos juntos ciudades más seguras entre todos y muchas gracias por esto. Gracias, Alberto. Dani, ¿estás por ahí? No sé si vas Sí, a... gracias, Alberto. La verdad que muy claros, son números que cuando uno los ve duelen. Son números que duelen. Vernos por debajo de África, incluso de algunos sectores en Asia, en estos guarismos, es muy duro. Pero para empezar a cambiar y para profesionalizar, hace falta entender que uno está en el fondo del mar y no creérnosla. Así que valen mucho estos números y te agradezco que aportes esa presentación al grupo a través de Tadeo para que se pueda difundir.